Y aquí está José Tomás Sánchez, que le gusta mucho el café. Él es director y socio del ICA Consultoría Estratégica. Un fuerte aplauso para recibir a José Tomás Sánchez. José Tomás, vos sos economista. ¿Qué sos vos, José Tomás? Politólogo. Politólogo. Ah, sos politólogo. Por ahí tenemos algo que dice quién es José Tomás Sánchez, politólogo, destacado profesional en el ámbito de la asesoría, gestión e investigación, trabajando con organizaciones tanto nacionales como internacionales. Bueno, posee un PhD en gobierno, José Tomás Sánchez, y una maestría en administración pública de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Sabe mucho este señor y formó parte de esta encuesta que lanzó ICA ahora en este arranque del 2025 acerca de la simpatía partidaria, y donde se instala a la fuerza mayoritaria, la de la ANR, que está tratando de poner entre las cuerdas a la oposición. Y el resultado, a la pregunta ¿simpatiza usted con algún partido político?, el resultado, de acuerdo a los encuestados, fue del 51.2%, que esta gente encuestada no quiere saber nada de partido político alguno, 51.2%. Después sí entra el Partido Colorado con un 34.4% de adherentes o de gente que está a favor de la ANR. Después llega el PLRA, Partido Liberal, con un 9.4%, muy por debajo del Partido Colorado. Después no sabe, no responde, también un grupo de gente que se enmarca dentro del 2.6%, que se podría unir al 51.2%, en que ninguno quiere saber nada de ningún partido político, pero esa suma llega al 55% de la gente que no quiere saber nada de partido político alguno. Después llega Patria Querida con un 0.8%, muy por debajo, y Cruzada Nacional más abajo todavía que Patria Querida con un 0.6%, y Encuentro Nacional con el 0.4%, y Frente Guazú, que prácticamente desapareció con un 0.2%, según esta fuente de encuesta del ICA. ¿Es así esto, José Tomás Sánchez? Bueno, en primer lugar quería saludarte, Bruno, a la audiencia. Sí, ¿cómo estás? Gracias por la invitación de estar acá con ustedes. La invitamos siempre a Larisa Chase, ¿no quiere venir, parece? Larisa es muy ocupada. Bueno, pero nosotros también somos ocupados. No, yo también soy ocupado, pero está ocupada ahora mismo en una telaraña de situaciones. Está fundando está contribuyendo con fundar una nueva organización de empresas de investigación en opinión pública, lo cual ya va a tener su nacida en estos días, y estaba con eso ahora mismo, ¿verdad? Su nacimiento en cualquier momento. Sí, va a tener como una asociación de empresas de investigación pública. Decime, esto del ICA, ustedes lanzan, porque comenzó el año, esta encuesta, digamos, porque comenzó el año, ¿lanzaron o fueron solicitados a que hagan este tipo de encuestas? Porque vienen otros temas más que vamos a comentar acerca de ellos acá ahora. ¿Cómo viene? ¿Ustedes religiosamente hacen una encuesta al comenzar un año? Esta encuesta se hace a nivel internacional en 40 países todos los años. 40 países. Desde el 2018. ICA hace en Paraguay esta encuesta, que es con la alianza con WIN. Esta red de empresas y asociaciones de opinión pública implementan estas encuestas sobre diferentes temas, desde economía hasta inteligencia artificial, tecnología, empleo, cambio climático. Hay un rango muy inmenso. Acá vos tenés en tu mano
una partecita de la encuesta. Entonces, todos los años, entre diciembre y enero, se realiza esta encuesta. Nosotros hicimos el campo ahora en enero y trabajamos con asociaciones empresariales como ADEC, Dende y Horizonte Positivo, quienes estaban interesados en medir la temperatura de la percepción hacia el gobierno, cómo está la aprobación gubernamental, cómo está la situación general de los políticos. No una encuesta política, pero es una encuesta que midió también las preferencias políticas, que midió cuáles son los liderazgos que la gente ve que pueden cambiar el país. ¿Y cuáles son esos liderazgos? Entonces, yendo a la pregunta... Vamos directo, sin preámbulo. Vamos a hacer primero este preámbulo porque... Breve nomás, porque permite introducir la situación de los liderazgos, ¿verdad? Acá vos señalaste que las simpatías partidarias, más de la mitad manifiesta ninguna. 51.2, claro. Y también no responde 2.6, o sea que... La ANR con mucha solidez, 34%, el Partido Liberal con 9% de las simpatías. Igual esto no es una pregunta de afiliación, es una pregunta de simpatías, ¿verdad? Es una cuestión de simpatía, sí. La ANR está más simpatía o menos, partidaria. La ANR está más o menos dentro de lo que... de su porcentaje de afiliación nacional, que casi 40% de la población está en teoría afiliada al Partido Colorado. Está más o menos en ese nivel, 34%. del Partido Liberal es el que está más por debajo de su número de afiliados. 9,4. Y el Partido Liberal afirma tener más o menos 1.800.000 afiliados. Están así, más de un cuarto de la población. ¿Y por qué? Porque afiliación es diferente es un paso formal, a veces se hace por diferentes razones, sí, ¿no? Pero hay mucha diferencia entre eso que decís con 9,4%. Y eso muestra que arroja la encuesta. ¿Por qué reportamos también ahí abajo, Bruno? Patria Querida, Cruzada Nacional, Encuentro Nacional y Frente Guazú? Porque son 4 partidos que en algún momento fueron los terceros espacios con fuerza. Es decir, tuvieron entre el 20, 23, 24% del electorado. Muy disminuidos. Cruzada Nacional tuvo 23% de los votos en la presidencia el año pasado nada más, y metió 5 diputados y 5 senadores. Y ahora en cuanto a simpatías está con 0,6%. O sea, son números que pusimos para que podamos ver cómo la volatilidad y la desinstitucionalización afectó a la oposición. Ese es el punto de ese... A ver, esta palabra que pusiste acá, que yo estoy... Institucionalizó. Sí, pero yo estoy... me parece que es muy extraña, muy larga y muy ridícula esta palabra. Disculpame, hubieran puesto otra. En síntesis, yo dije simpatía partidaria, fuerza de la ANR, como que aprieta, coloca a la oposición entre las cuerdas. Creo que es un título más llamativo que esto que nunca yo escuché. Desinstitucionalización. Claro. ¿Quién habla así acá en Paraguay? ¿Vos hablas? Yo hablo así. Bueno, vos porque tenés un PhD. Es un término que más de la ciencia social. Vos le decís eso a Juan a Pueblo ahí, no sabe ni qué quiere decir esto. Por eso tenemos grandes periodistas como vos que nos ayudan a traducir el lenguaje académico al lenguaje popular. No, pero no vamos a discutir eso ahora. Te digo nomás que yo hubiera cambiado esa palabra. ¿Qué significa decir? Porque no es que la ANR le está poniendo contra las cuerdas a la oposición. Ese gráfico que te muestra es que las instituciones, por los partidos son instituciones. A lo mejor la identidad liberal, por ejemplo, puede estar más alta. La identidad, pues uno olimpista o cerrista, esa es la identidad. Sí. Ahora la institución puede estar mal, ¿verdad? Y un tiempo uno no se va más a la cancha. Un tiempo uno está enojado con su directivo, con su técnico, con sus jugadores, pues su identidad sigue. La identidad tiende a permanecer, pero la institución puede ir para abajo o ir para arriba. Y acá lo que vemos es que lo que está sucediendo en América Latina o incluso en Europa es que muchos partidos colapsan. Y en Paraguay eso está afectando a la mitad del sistema partidario, pero hacia la oposición y no hacia el oficialismo, y muestra la fuerza del Partido Colorado. Yendo a la pregunta que me habías hecho sobre los líderes, los liderazgos que pudieran cambiar el país, a lo mejor podemos buscar ahí la lámina que muestra eso. Lo interesante, Bruno, es que ¿qué te parece a vos que salió? La pregunta es así, muy a secas, ¿verdad? ¿Qué líder usted cree que puede cambiar el país? No es un periodo electoral, es decir, tampoco
tampoco hay que... Acá se vive en periodo electoral las 24 horas. O sea, sí, pues no es todavía así intenso. Las elecciones que vienen van a ser el año que viene, que son las elecciones municipales. La gran mayoría... Yo lo que quiero saber no cuáles son los resultados. No identifica. ¿Cuáles son los resultados? Lo que quiero saber yo. 65%, 65%. Acá hay dos cosas a sacar de este cuadro. 65% de las personas dice no sabe, no responde cuál sería un político que cree que puede cambiar el país para mejor. 65%. Sí, no sabe. Y el 35% que sí sabe dispersa su respuesta. Todos los nombres que mencionamos ahí tienen menos del 4% de las menciones. Voy a mencionar un poco estos nombres. Sí. Eso está en orden de lo que salió, pero están bajo el porcentaje que todos tienen un 4%. No pusimos en la tortita, es imposible meter en la tortita. Bueno, pero es un 4%. No, todos tienen abajo del 4%. Abajo del 4%. Entre Miguel, menos 4%, pero déjame nombrar primero. Dale. Menos 4%. Dios mío, o sea, y todos estos entran dentro del 34,6% que aparece en la gráfica. No sé si aparece eso en la gráfica. No, porque hubiera sido una infinidad de líneas. O sea, no daba para meter en la torta. Perdón. Yo estoy hablando del 34,6% que aparezca ahí en la pantalla, porque si no, no podemos avanzar. Ahí está. Ahora sí, ahora estamos en sintonía con José Ayala. Bueno, y algunos de los actores políticos mencionados tienen más o menos cada uno de ellos el menos 4% de esa torta de 34,6% en tono naranja. Sí. Miguel Prieto es un orden aleatorio, me parece. Salió en ese orden, pero ponerle que 3,5%, 3,5%, 3%, bueno. Rubén, y después ya era 2, 1, 1, 1, 1. Bueno, Miguel Prieto aparece en primer lugar, en segundo lugar Santiago Peña, tercer lugar Rubén Rubín, cuarto Eduardo Nakayama, quinto Payo Cubas, Katia González aparece ahí como la primera mujer, Fernando Lugo sigue apareciendo acá en esta encuesta, Arnoldo Vince, también Horacio Cartes y Ricardo Estigarribia. Estos son los que aparecieron. Dentro del esquema político nacional. Sí, era una pregunta abierta y había que mencionar un nombre, ¿verdad? Entonces, se mencionaba. Y la pregunta específicamente fue, algunos actores políticos mencionados. Nombre al menos un político que cree que puede cambiar el país para mejor. Nombre al menos un político que cree que pueda cambiar el país para mejor. Sí. Entonces, si sumamos esta lámina con la anterior que veíamos de descomposición de las instituciones partidarias, de la simpatía partidaria. Pero de las instituciones, porque vemos que los partidos ya no logran capturar simpatías partidarias, ¿verdad? Salvo la ANR y algo del Partido Liberal, vemos nomás yo creo que hay es un tema que se fue dando a nivel regional. Recordemos que Milei es presidente en Argentina, liderando un partido que no existía hace 5 años. En Chile el presidente todo cambia. Son todos partidos nuevos. Entonces podríamos estar en una situación donde el tercer espacio va a generar una nueva configuración política de acá al 2028. Podríamos estar en ese escenario. También muestra, por otra parte, la fuerza de la ANR como partido político con solidez todavía, con institucionalidad, de esto que decíamos de que la institución todavía funciona con mucha fuerza, y el Partido Liberal que está yendo para abajo, a mi entender, en cuanto a su capacidad también de institucionalidad. Y tenemos toda esta crisis post-2023, crisis de liderazgo. Ahí tenemos Nakayama, uno de los nombres que salió, ya anunció su renuncia al Partido Liberal, la fundación de otro partido. Es decir, hay una fragmentación también ahí dentro del partido que todavía no está recuperándose, ¿verdad? Entonces es un panorama que se va a poner seguramente interesante en los próximos años, porque lo que vamos a ir viendo también, Bruno, es ya que
la luna de miel gubernamental va terminando de a poco. El Partido Colorado va a tender ahora a fragmentarse internamente y la oposición que inicia fragmentada este periodo gubernamental va a tender a aglomerarse. Eso es lo que vamos viviendo en los próximos 2 años. No, forzosamente tienen que hacer eso, los de la oposición. Así mismo. Ahora, ¿quiénes van a liderar? Es el asunto. Sí, tenemos el desafío de ¿Quién va a ser el siguiente Efraín Alegre y la siguiente, ¿cómo se llama? Soledad Núñez. Esa es una pregunta que yo creo que la conversación fuerte va a estar. Porque el fracaso de esa unidad anterior fue esa, de que desecharon al resto de los partidos políticos y se vino abajo todo. Yo no sé si hubo un desecho, porque en realidad hubo 2 instrumentos nuevos en el 2023 que no se habían probado antes, que eran instrumentos inclusivos. La concertación como herramienta es la primera candidatura que aglomera a diferentes fuerzas políticas dentro de la figura de la concertación, y las elecciones a padrón abierto, en el que cualquier ciudadano o ciudadana podía ir a votar en la interna de la concertación. Esos fueron 2 instrumentos bastante inclusivos. Igual no todos los actores de la oposición lo consideraban así. Bueno, ¿cómo percibe la gente de la calle, los paraguayos en general, su situación económica y la situación del país? Yo creo que por ahí tenemos que comenzar, o por lo menos continuar, porque lo que suena o resuena en el bolsillo es se relaciona al ¿cómo se llama? A la efectividad de la gente, ¿verdad? Al bienestar o no de la gente. ¿Cómo perciben los paraguayos su situación económica y la del país? Ahí vemos que el 28% percibe la situación económica de su hogar como positiva. Si sumamos a excelente, que es 6%, y muy buena, 22%. Regular, dice 67%, y mala o negativa serían 1%. 5%. Sí, mala es 4% y muy mala 1%. Sí, si sumamos los dos, negativo sería 5%. Entonces, lo que tenemos es una situación adecuada, lo cual favorece naturalmente al gobierno. Es una señal también de que la economía efectivamente creció el año pasado, y este año va a haber estabilidad macroeconómica otra vez, ¿verdad? Pues si nos vamos al siguiente gráfico, Bruno. A ver, la economía del hogar sería. Este es comparado con el año 2024. ¿Usted cree que el 2025 será un año de prosperidad, dificultad o un año igual al año anterior? Ahí salió que la mitad, hay un optimismo, prevalece el optimismo. Espera un poco, vamos a poner en pantalla el gráfico, porque decime cuál rige acá, porque tenemos 3 historias acá. Yo quiero saber exactamente cuándo, para tener una guía, ¿verdad? Porque, sí, ahora estamos porque acá. Vos sabés, vos hiciste la encuesta, nosotros queremos saber, no vos, así nosotros es. Y el público más todavía. Claro, pues vos me dijiste a ver, futuro de la economía, la mayoría de las personas es optimista. ¿Es esa el gráfico, es ese o no? Así. ¿O el anterior que vos estabas diciendo? Sí, este es. Este es. Bueno. Futuro de la economía. La mayoría de las personas es optimista, dice. Sí. Bueno, año de prosperidad es este 2025, sería comparando con el año 2024, cree que el 2025 será un año de prosperidad. Hay 52,3% de los encuestados que dicen que el 2025 va a ser próspero, 52%, 23%, un año de dificultad, dice el 23%, un año igual, dice el otro 25%. Te escuchamos. Claro, entonces acá nosotros decimos la mayoría está optimista sobre el año, porque está comparando respecto al año anterior cómo le va a ir este año. La mayoría está optimista. Ahora, la lámina siguiente interesante, Bruno. El futuro de la economía. Claro, porque es la misma pregunta, pero hecha en los años anteriores. Futuro de la economía.
Aumentó el pesimismo respecto al año anterior. Año anterior. La pregunta que leíste anteriormente es la misma que hicimos. Acá, los resultados que tenemos en pantalla son los mismos. Son los resultados de esa pregunta en todos los años. ¿Se entiende? Entonces el año pasado, ¿qué la gente respondió? El año pasado, que acá vemos. El año pasado la gente era más optimista. 65% respondió que el año sería próspero. Y el 2023. En el 2023. Solamente el 13%, a fines de diciembre del 2023, solamente el 13% respondió que sería negativo y el 22% que sería positivo. Es decir, ahora la gente sigue siendo optimista. En esta encuesta nos salió 24-25. Sí, nos salió que el 52% sigue diciendo que va a ser un año próspero, pero disminuye ya. Vemos que disminuye. El 65% que era en el 2023, exacto, como gente que aplaudía lo próspero, se reduce en este 25 al 52%. Así es. Entonces hay que atender. La mayoría sigue pensando que hay optimismo, que probablemente eso significa que va a tener ganas de consumir o ahorrar, va a tener proyectos, pero se achicó respecto al año pasado. Y después tenés el aumento, el costo de vida. Aumentó la gente que planea reducir gastos en el futuro, dice. Así es. La siguiente lámina. La pregunta fue: como consecuencia del aumento del costo de vida, que es algo que se viene quejando mucha gente. A ver. ¿Qué frase usted diría que se ajusta más a su realidad, a la realidad de su bolsillo? ¿Estás planeando reducir gastos en los próximos meses? ¿Has reducido gastos en los últimos meses? ¿O no planeas hacer ningún cambio? Bueno, y acá la gente, el 46% dice que está planeando reducir gastos en los próximos meses. ¿Y el 28%? Eso fue la respuesta del año pasado. Del año pasado. Respecto al año pasado, ahora aumentó muchísimo. Sí. Vamos del 28% del año pasado, vamos al 46% que arroja esto el grupo que fue encuestado, que planea reducir gastos en los próximos meses. Así es, esta encuesta es una encuesta de representación nacional, ¿verdad? Entonces, ¿y a cuánta gente más o menos se encuestó? ¿A cuánta gente? 500 personas. ¿Telefónicamente? Telefónicamente. Bueno, y después... y acá lo interesante, solamente para analizar, respecto a lo que estábamos diciendo en las láminas anteriores, Bruno, decíamos, el optimismo se va reduciendo. Y acá se ve reflejado. La gente ve algo en el año que va a estar un poco más difícil que el año pasado. Todos los años están difíciles. Pero en comparación con el año pasado. Sí, bastante más difícil. Va a estar más difícil para la gente. Bueno, hay que ver después los indicadores. Bueno, y la gente somos nosotros. Así es. Porque están las autoridades que son las que se llevan la torta grande. Sí, están las autoridades, están los conflictos globales. Ahora tenemos, ahí nos contaba el entrevistado anterior, tenemos una situación de economía global donde las grandes potencias están buscando invertir más en armas, donde hay tarifas que se van imponiendo entre sí, entre los diferentes países. El comercio global va a ser afectado. Entonces, una parte tiene que ver con la gestión gubernamental, pero otra parte también es la economía global y cómo eso nos va a afectar. Bueno, aumentó la gente que planea reducir gastos en el futuro, de acuerdo al costo de vida. ¿Ha reducido algunos gastos en los últimos meses? Es la pregunta, y el resultado respecto a esta consulta es del 29%. El año pasado era del 41%. ¿Ha reducido usted algunos gastos en los últimos meses? Y el 29% de los encuestados dijo que sí. El año pasado había mucho más, ¿verdad? Había más. Sí, esa es la gente que afirma que se ajustó ya su cinturón, ¿verdad? Bueno, y después aparece: ¿no planea usted hacer cambios en los próximos meses? 24% dijo que no planea hacer cambios en los próximos meses, y el año pasado
un 29% asentía respecto a cambios que podría haber hecho en los próximos meses del año pasado, sería, ¿verdad? Ah, claro que no, que esa es la gente que te dice, no, yo estoy igual, ese es mi status quo, no percibo que vaya a cambiar mi situación. Bueno, hay que recordar también que cerca del 56% de la población adulta tiene menos de 45 años. Así es, la gente entrevistada, ahí vos tenés la lámina de las edades y... Eso es importante destacar. Cerca del 56% de la población adulta tiene menos de 45 años. Así es. Ahí vos también tenés 40 y... ¿Cuántos tenés vos? Yo estoy en el... A ver, justo estoy ahí en el borde. No, vos tenés 45. Ahora, con el 7 de marzo, cumplí 45. Ah, felicidades, che, felicidades. Gracias. Bueno, cerca del 56% de la población adulta tiene menos de 45 años. 40% de estos encuestados residen en Asunción y en Central, y el 69% está en pareja y 10% está solo. Me está interesante, Bruno, la satisfacción con el gobierno que también medimos, ¿verdad? Ojo que no es una pregunta de satisfacción con la figura del presidente. Incluye al presidente, esa al comienzo está Habla un poco más sobre el micrófono, te voy a agradecer porque... no está al comienzo, está más hacia el final. Uno está hablando acá y no a la audiencia. José Dale. Tomás Sánchez es director y socio del ICA, consultora estratégica. Más de la mitad de la población está insatisfecha con el gobierno actual. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el gobierno actual de Paraguay? Es la pregunta. Bueno, el que está muy satisfecho está dentro del porcentaje del 2%. Así El que es. está muy satisfecho. El que está algo satisfecho dentro del esquema del 20%. Ni satisfecho ni insatisfecho, a ver, un 23%. Algo insatisfecho, 21%. Y muy insatisfecho, un 33%. Y acá hay que sumar, al parecer, el algo insatisfecho con muy insatisfecho y arrojan esa torta de tono rojo oscuro el 54%. Así es. ¿Es así? Es así. Después podemos ver cómo eso se movió en el tiempo. Pero efectivamente... O sea, 54% no está satisfecha con el gobierno, en síntesis. En síntesis. Ahora podríamos decir, también, si uno quiere mirar desde el punto de vista del vaso medio lleno para el gobierno, uno podría decir, vamos a agregar el regular, la nota 3, digamos. Que 23%. Con el 22%, porque ese 23% tampoco está insatisfecho. Y ahí le pasa por 1%. Entonces, 55%. No, ahí es 40 y 45%. 45%, perdón. Pero, digamos, hay gente que está regular por A, digamos. Regular ahí que no defiende al gobierno, pero no se va a levantar o no va a protestar necesariamente contra el gobierno. Ahora, interesante la evolución en el tiempo de esos indicadores. ¿Qué quiere decir evolución en el tiempo? O sea, sí. A mediados del año, por ejemplo. A ver. No, siguiente lámina. Para ir más... acá está. La satisfacción con el gobierno disminuye y la insatisfacción es más volátil. A ver si nos explicas esto. Claro. Esta pregunta, la que vimos, acabamos de ver es esta. Del 2024-25. Sí, ya vimos eso. Acabamos de ver. Es la última lámina donde dice que la columna, la barra de la derecha es lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Que el 51%, 54% estaba insatisfecho. El gobierno ya inició en el 2023 con un alto nivel de insatisfacción, donde hay que aclarar 49%. Acá, a la gente se le pregunta, ¿estás satisfecho o insatisfecho con el gobierno? Y la gente piensa en ministros, piensa en el Poder Judicial, piensa en el Congreso, piensa en el presidente, piensa en todo el mundo. En la municipalidad a lo mejor también. Eso no desagregamos, ¿verdad? Es una pregunta que se hace para ver si en general con las instituciones gubernamentales. Y ya comenzó alto. Ahora,
lo que podemos ver es que desde el 2013, que cuando estamos reportando acá la primera vez que se hizo esa pregunta, vemos que en general luego la tendencia de la satisfacción desde aquella vez que iniciaba Cartes su presidencia, que iniciaba con un 51% de satisfacción, esa satisfacción fue disminuyendo en el tiempo. Eso es lo que puede verse. Y eso puede deberse a que el gobierno fue, digamos, dando menos resultados con el tiempo, y también por lo que vamos viendo a nivel global otra vez, que hay se corroyó, no sé si está bien dicho. Sí, se corroyó, está perfecto. Hay una erosión de la credibilidad luego de todas las instituciones, desde la iglesia hasta los medios, hasta los gobiernos. El año 2019 fue la más alta de todas las... Claro, ese fue el año terrible para Mario Abdo, claro, ¿verdad? La cuestión de Itaipú y compañía. Itaipú, sequía, incendio, el juicio político. Ese fue un año terrible. O sea que la encuesta efectiva de esa captura el grado de satisfacción, luego eso aumentó otra vez con la pandemia un poco, pero ya no volvió a los niveles anteriores, ¿verdad? Y la insatisfacción también aumentó, digamos, toda esa banda roja que vemos ahí fue aumentando con el tiempo, pero es más volátil, sube y baja, ¿verdad? Y después se sigue correlación entre crecimiento del Producto Interno Bruto y satisfacción con el gobierno, que disminuyen, dice, estas satisfacciones con el gobierno. Claro, eso lo que vimos ahí, acá solamente aislamos ahora satisfacción, ¿verdad? Que es el rojo, satisfacción. En la línea roja. Y dijimos, vamos a ver cómo se asocia, cómo está relacionado con el crecimiento del PIB, con la economía. Sí. Y vemos que se mueven medio juntos. ¿Qué significa eso, verdad? El crecimiento del PIB es el rojo, satisfacción con el gobierno, que acabamos de ver. Producto Interno Bruto, PIB. Producto Interno Bruto. Vemos que las dos líneas se mueven medio juntas. Quiere decir que más allá... La roja y la amarilla. Más allá de lo que haga un gobierno, si la economía va mal, la perrada se enoja y no le quiere al gobierno. Y más allá de lo que haga un gobierno, si la economía va bien, la perrada está mejor y le quiere más al gobierno. Todo pasa por la economía. Una parte pasa por la economía. ¿Y cuál es la otra parte? Y que no es una correlación perfecta. Sí, ¿por dónde pasa la otra parte? Podría pasar por ejemplo, políticas públicas que implemente un gobierno. A gritos se necesita. Políticas públicas que cambien vidas, que sean bien comunicadas, porque también a veces uno puede hacer una buena política, pero no está bien comunicada, o hay escándalos que afectan a una parte de la política y altera la credibilidad de la misma. Pero Paraguay tuvo varias, y tiene varias políticas públicas que han sido, digamos, en su momento exitosas. Podemos mencionar, no sé, las políticas económicas que iniciaron con el gobierno de Duarte Frutos, las políticas sociales durante la época de Lugo, la expansión de Tecoporá, las políticas de salud. Podemos también pensar en la política de vivienda en la época de Cartes, Putubó en la época de Marito, que fue una ayuda importante de Mario Abdo Benítez en la época de la pandemia. Ahora tenemos la apuesta del gobierno, están hambre cero. Es decir, hay políticas centrales que afectan a centenas de miles de familias y que también influyen en la satisfacción. ¿O tenés que irte? Sí. Está haciendo que quiere un corte. No. Bueno, y tenemos que ir cerrando. Yo te agradezco mucho la presencia tuya acá, querido José Tomás Sánchez. Trabaja mucho y acertadamente, al parecer, ICA. Y bueno, ¿y quiénes son? Vamos a repasar de vuelta, por último nomás, ese listado de políticos que es el que recuerda a la gente al ser encuestada, ¿verdad? La gente que fue llamada telefónicamente, atendió esta encuesta y bueno, que fueron más o menos 500 personas. Claro, pues esto hay una base de datos de... ICA tiene más o menos 6 millones de números de teléfonos, lo cual permite hacer muestras probabilísticas. Vos lo que haces es sorteás en función a algunos criterios, por ejemplo, de territorio. Necesitamos que
que se reproduzca en la muestra la dispersión territorial de la población, género, no puede agarrar más hombres que mujeres, tiene que ser equilibrado, nivel socioeconómico, nivel educativo, entonces representa a la población esos criterios y y es una muestra aleatoria, por eso es que el número puede decir, no, pues esos 500 ¿dónde agarraste un asado? No agarraste un asado, o sea, se hace un diseño estadístico. Pero dentro de todos estos nombres que vamos a volver a citar, van en orden cronológico en cuanto a aceptación telefónica sería, ¿verdad? En la encuesta, a la pregunta abierta, no se le ofreció el nombre de nadie a la gente. En la pregunta abierta, un político, ¿cuál es el político que está en tu cabeza ahora mismo que crees que puede cambiar el país? La mayoría dijo, ninguno. Ninguno, y después, qué sé yo. Y un 35% dijo, yo puedo mencionar algunos, solamente que la respuesta varió. No hay figuras que concentren muchas de esas aspiraciones o ideas de cambio, hoy al menos. Y no se le puede culpar a la gente, porque no estamos en periodo electoral, porque la gente está preocupada en cómo va a venir su año, probablemente pensando mucho más en la economía del hogar que en quién va a ser el próximo líder. No obstante, también preocupa desde un punto de vista politológico que tengamos tanta volatilidad. Eso significa que hay mucha dispersión, mucha diversidad. Y entonces no tenemos líderes sólidos en este momento. Pero dentro del menos 4%, sí, menos 4% para abajo. Por abajo de 4%. Sí. Por abajo de 4%. Sí, menos 4%. ¿Es así? Menos que el 4%. Menos que el 4%. Sí. Menos que el 4% aparecen estos nombres. Miguel Prieto, sí, de Ciudad del Este, Santiago Peña, Rubín, Eduardo Nakayama, Payo Cubas, Katia González, que es la única mujer que aparece acá, Fernando Lugo, Arnaldo Vince, Horacio Cartes y Ricardo Estigarribia. Así es. Y de entre estos tenemos que elegir al siguiente presidente. No significa eso necesariamente. Pero sí nos da una lectura de los políticos que están en la cabeza de la gente. Algunos están activos, otros no tienen ninguna chance de participar en el 2028. Por ejemplo, ahí tenés Lugo, tenés Horacio Cartes. No van a estar, digamos, como candidatos, por así decir, a la presidencia, ¿verdad? Y es interesante que aparecen figuras nuevas. Miguel Prieto ya se nota que es el intendente de Ciudad del Este, que es alguien que está haciendo un trabajo más reconocido afuera de Ciudad del Este, ya a nivel nacional. Tenemos Rubén, diputado por Asunción, que también llama la atención. Sí, está llamando la atención. Y a la pregunta, esta respuesta es ¿a qué pregunta? A ver. La pregunta, para que estos encuestados hayan respondido. Nombre a un político que usted cree que puede cambiar el país para mejor. Dios mío. En fin, bueno, querido José Tomás Sánchez, tenés que ir, hay compromisos tuyos y nosotros también tenemos que proseguir el programa porque llegan Silvito Peña y Emanuel Torres acá y te agradecemos mucho, felicitamos también al ICA por todo lo que hace y esperemos que vengas más a menudo. Muchas gracias, Bruno, por la invitación y a toda la audiencia por su interés. A nivel intendentable no van a hacer nada ustedes porque llega el 2026. No, y nosotros lo que hacemos como empresa de investigación es investigar la opinión de la gente, los perfiles de los candidatos, ayudamos a las organizaciones a definir sus estrategias de campaña, sus decisiones, ahora están decidiendo sus equipos internos. Y identificamos cuáles son los problemas de sentidos por la ciudadanía, lo que le duele a la gente en las ciudades, y entonces para después armar, digamos, ayudarle a las fuerzas políticas a armar sus programas y sus intervenciones en campaña. O sea que vamos a estar trabajando mucho. Vamos a estar en contacto de vuelta. Muchas gracias, querido José Tomás Sánchez.